Ya llevan con nosotros 1 y 2 años respectivamente, sin embargo todavía se están adaptando al mercado español. Irio y Wigo, las marcas rivales de Renfe, han anunciado recientemente importantes novedades y cambios en sus rutas que debes conocer. Ya hemos hablado en vídeos anteriores del canal de novedades para el 2024, nuevas rutas y destinos en Wigo y algunos detalles sobre Irio, sus cuentas y rentabilidad. Sin embargo, los vaivenes en varios servicios y las novedades que han anunciado recientemente supondrán no pocos cambios para varias rutas y ciudades que ahora tienen estos servicios y otras que lo tendrán pronto. De esta forma, Irio sorprendía recientemente con varios anuncios como la eliminación de uno de sus trenes con Zaragoza, la idea de entrar en nuevas ciudades e incluso entrar en una ruta que era muy demandada, la que une directamente Barcelona y Sevilla. Cuando está a punto de cumplirse su primer año sobre las vías, Irio eliminaba uno de los primeros trenes con parada en la capital maña. Además, por sorpresa, para adaptarse a los horarios más rentables, sacrificando también de forma muy destacable sus servicios con Alicante, ciudad que más allá de la temporada veraniega parece tener menos atractivo para la compañía italo-española, donde ha anunciado cambios muy relevantes. Irio dejará de circular en esta ruta entre semana, dando solo servicio los viernes, sábados y domingos y alguno, no todos, los festivos. Una medida que explican debido al bajo uso de esa ruta que incluye Albacete fuera de temporada alta y la falta de rentabilidad, volcando así sus servicios a otros destinos más rentables fuera de la temporada veraniega, asegurando que retomaría los servicios entre semana con Alicante en junio y alargándose durante los meses de temporada alta. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Otro detalle destacable es que ahora sí, algo más tarde de lo esperado, Irio, al igual que la firma low cost de Renfe Ablo, podrían llegar a Elche, Alta Velocidad y Murcia a lo largo del 2024, año en el que Wigo, recordemos, ya tiene confirmada su llegada, probablemente a lo largo de la primavera, extendiendo sus servicios a Valladolid y Segovia-Guiomar, como os conté en un vídeo del canal. De esta forma, Irio podría replantearse sus rutas con Alicante y extenderlas hasta Murcia, ya que todo hace indicar que no ofrecería rutas directas con la capital murciana, sino que extendería alguno de los servicios con Alicante y quizá así aumentar el atractivo de esta ruta y volver a dar servicio entre semana. Detalles estos últimos todavía no confirmados por la compañía. Curiosamente, el anuncio de Irio ha sido tomado por Wigo como una oportunidad, anunciando una nueva frecuencia diaria entre Madrid y Alicante a partir del próximo día 10 de diciembre, pasando por tanto a ser 6 trayectos diarios, 3 por sentido entre Madrid-Chamartín, Alicante y parando todos en Albacete. Murcia lleva reclamando desde que se iniciaron los servicios de alta velocidad en diciembre de 2022 una mejora de estos servicios, muy limitados aún en frecuencias, plazas y tiempos de viaje al ser la mitad desviándose por Alicante, con el consiguiente aumento de tiempo y sobre todo los precios altos, cosa que se corregirá en parte con la llegada de Wigo a mediados del 2024, donde ya ha anunciado que ofrecerá 14.000 plazas semanales con 4 frecuencias diarias, 2 por sentido, con una duración de 2 horas y 45 minutos por trayecto y precios a partir de sus famosos 9 euros el billete. Además, se ha reclamado oficialmente desde estamentos oficiales a Renfe que prolongue la ruta del Euromed Alicante-Barcelona hasta la ciudad de Murcia y que se recupere el servicio de cercanías con Lorca, Águilas, así como la habilitación y electrificación de la línea Murcia-Chinchilla o la ejecución del desvío de ferrocarril de Alcantarilla, Sangonera, La Seca, detalles que de momento no han tenido respuesta oficial.
La otra gran novedad conocida estos días es que Irio comenzará a ofrecer viajes directos, sin cambio de tren, entre Sevilla y Barcelona, concretamente a partir del 10 de diciembre, con 2 servicios por sentido, teniendo paradas en Zaragoza, Madrid y Córdoba. Trenes, por tanto, que al contrario de los servicios de Renfe, sí pararían en Madrid Puerta de Atocha, por tanto, no usarán el bypass de Perales del Río, extendiendo los tiempos de viaje entre Cataluña o Aragón, con Andalucía de no haber pasado por la capital de España, dejando al menos de momento estos servicios fuera la ruta con Málaga. Hablamos de un anuncio muy notable, ya que supondrá la primera ruta transversal de la marca privada en España y pronto podría sumarse a la idea de llevar sus trenes color rojo Ferrari hasta algunos destinos del noroeste como Valladolid, aunque eso sí, la parada en Madrid añadirá unos 30 minutos al viaje de haberse hecho directo, ya que incluye 20 minutos de parada en la terminal madrileña. Otro detalle anunciado será que entre el 15 de junio y el 14 de septiembre de 2024, uno de los trenes también parará en Tarragona para aprovechar el potencial turístico. El tiempo de viaje entre ambos extremos de esta ruta variará entre las 5 horas y 46 minutos y las 5 horas y 54 minutos, con un precio especial de los billetes desde los 25 € el trayecto. Llama la atención que el tiempo de viaje de la misma ruta de Renfe sea muy similar, a pesar de pasar de largo por Madrid, bordeándola por el citado bypass, ya que los trenes de Renfe sí que paran en ciudades intermedias como Lleida o Ciudad Real, así como de forma fija en Camp de Tarragona, por lo que no sería de extrañar que Renfe adapte algún detalle para aprovechar mejor la ruta y gane tiempo para hacer frente a Irio. Lo que queda claro es que las compañías privadas siguen adaptándose a un mercado que, a pesar de los números positivos en viajeros, siguen lejos de ser rentables, y estas fluctuaciones, por así decirlo, en algunos servicios, solo intentan hacer más rentables el día a día de estas compañías, por lo que no sería de extrañar que más pronto que tarde se anuncien más novedades. Seguiremos atentos y contaremos cualquier noticia al respecto. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.